imágenes de tomografía y resonancia magnética. Esto era lo único con lo que contábamos para tratar de comprender la fisiopatología del cerebro cuando teníamos traumatismos encefalocranianos, cuando teníamos problemas de convulsiones o teníamos alteraciones del ángulo. Entonces, tenemos que saber qué es el electroencefalograma porque aún en la actualidad sigue siendo de ayuda diagnóstica, sobre todo en aquellas patologías que no están muy bien definidas, como todos los procesos convulsivos, que ahora se determinan en varios diagnósticos diferenciales entre ellos. Entonces, ¿qué es la electroencefalografía? Como ustedes ven en la figura, toda una serie de electrodos colocados alrededor de la cabeza para ver la actividad neuronal que se produce en diferentes momentos del cotidiano. Estando despierto, aún estando despierto, estando con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, haciendo algún ejercicio o durante el sueño. Actualmente muchas de las crisis convulsivas se asocian a un estudio de 24 horas que incluye el comportamiento del encefalograma durante el sueño. Entonces, como ven acá en la lectura, son pequeños electrodos cometálicos que se ponen a todo lo que tiene que ver con el cuero cabelludo y detectan estas frecuencias de corrientes oscilatorias, que son actividades excitatorias o actividades inhibitorias. Entonces, saber que siempre, paralelo a una actividad excitatoria, va a haber una inhibitoria. Como lo hemos visto antes en los receptores, hay receptores para el calor como hay para el frío. Hay receptores para el dolor, como también receptores que van a tratar de aliviar el dolor a través de las endorfinas, ¿verdad? Y estos son los tipos de patrones. Como pueden ver, son ondas beta, alfa, teta y delta. Cuando estamos en estado de vigilia, estas son las ondas que predominan, ondas beta. Usualmente nos despertamos y abrimos los ojos y empiezan las ondas beta porque tenemos todos los estímulos visuales, luego empezamos a planificar nuestro día y está en constante actividad este tipo de ondas que acá pueden ver, pero que sin embargo esto es un aumento en relación a esto, y es para ver mejor cómo se producen estas ondas beta, porque las ondas beta suelen tener son más pequeñas, pero sí son más desincronizadas, como ven aquí. Entonces, en el estado de vigilia entonces tenemos ondas beta. Sin embargo, estando en el estado de vigilia, si entramos en una situación de reposo, por ejemplo, haciendo yoga, o simplemente cerrando los ojos, o estando frente al mar y solamente miramos el horizonte sin pensar en nada más, entramos en una actividad de reposo estando despiertos y pasamos a estas ondas alfa, que se producen estando despiertos, pero con la mente en reposo, con la mente casi en blanco. Otras son las ondas que se producen durante el sueño. Tenemos las ondas teta, las puntas de complejo K y las ondas delta, que son las deltas. Estas ondas delta, como vamos a ver más adelante en la clase, se presentan ya en la fase profunda del sueño. Entonces, recapitulando, estando despiertos en vigilia solamente hay alfa y teta. Y en el sueño se pueden presentar las ondas beta, que ya vamos a explicar después, las ondas teta y las ondas delta. Y estos son algunos ritmos anormales. Así como sabemos que hay las ondas que son normales, también tenemos que abrimos la de atrás, pero a lo mejor también pueden querer entrar por ahí, creo que está cerrada esa puerta. Tenemos estos ritmos anormales. Tenemos, por ejemplo, esta actividad que yo había dicho que era normal, que es normal durante el sueño, ondas delta. Pero si estas ondas delta aparecen estando la persona despierta, en un estudio encefalográfico, puede significar que hay alguna lesión o tumulación en la región frontal o parietal.
Y si esto se asocia a alguna lesión occipital, probablemente se van a asociar más bien a alteraciones visuales. Hay personas que ven luces, figuras o distorsión de lo que están viendo y se debe a problemas en el nivel occipital con la conducción nerviosa que hay. Y la inversión de la fase, que acá podemos ver una figura de la inversión de la fase. Esta será sobre todo, como dice ahí, acá no dice, pero sí dice, en las convulsiones, en los focos ictales. Los focos ictales es donde se inicia la convulsión y luego se propaga a las zonas adyacentes. Después de una onda negativa siempre va a venir una onda más pequeña, más lenta, con menos picos. Acá hay una actividad que precede al foco ictal, que se produce y luego se recupera con ondas más lentas, debajo de una. Ahora pasaremos a las funciones corticales. Tenemos varias zonas en el cerebro encargadas de cosas puntuales, como también hay zonas de cerebro que trabajan asociadas unas con otras. Entonces, hablemos ahora que tenemos dos tipos de áreas: las áreas motoras primarias y las áreas de las sensaciones. Lo visual, auditivo, el gusto, etc. Las zonas motoras, que tienen que ver con nuestra manifestación, con nuestro transporte, con todo lo que hace nuestro mundo. Y las sensitivas, que tienen que ver con todos estos receptores que ya hemos visto, que son las funciones especiales. Ahora, todo el cerebro va a actuar en íntima conexión tanto con el tronco como con el cerebro, pero sobre todo con el tronco. Así tenemos vías de ida y vuelta, de activación y de inactivación. A esto se le denomina sistema tálamo cortical. Y cuando mencionaba áreas de asociación, estas áreas de asociación están interconectadas entre ellas. Como van a ver en el gráfico, tenemos las principales, que son la área de asociación prefrontal, la de asociación parieto-occipital temporal, y tenemos otra, que lo vamos a ver luego en la otra lámina, que es la área de asociación límbica. Estas áreas trabajan interconectadas entre ellas, interconectadas con el tronco, y van a analizar diferentes estímulos y van a dar una respuesta de acuerdo a la asociación que requiera la fineza de la actividad que vamos a realizar, sea visual, sea auditiva, sea de memoria, sea de concentración, sea de la respuesta de huida, etc. Entonces vamos a analizar ahora el área parieto-occipital temporal. Ahí hay áreas muy importantes que tienen que ver en la corteza parietal, es frontal, temporal, parietal, acá a los costados, y es parieto-occipital. Tiene que ver mucho con el oído y con la visión. Ya todo lo que es occipital tiene mucha relación con la visión, eso lo van a ver visto en anatomía. Y ahí tenemos dos áreas importantes: el área de Wernicke y el área de la circulación angular. El área de Wernicke es muy importante para la comprensión del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Yo me lesiono en esta área, sea por un tumor, sea por una isquemia, yo voy a poder leer, voy a poder incluso escuchar perfectamente lo que dice la otra persona. Si la otra persona me dice hay que volar a Miami, entonces yo voy a pedir hay que volar a Miami, pero no voy a poder entender qué me está diciendo con eso. Eso es lo que falla, la comprensión del lenguaje. Voy a leer lo que está escrito: mamá, no voy a venir a almorzar, y no voy a entender qué está diciendo, pero lo voy a poder leer. Entonces, en eso, en la comprensión del lenguaje, que actúa el área de Wernicke. Y la circunvolución angular
hay otra área más importante que vamos a ver. El área visual es yo voy a entender, voy a entender lo que me dicen, comprender, pero cuando me dan algo para leer o algo para interpretar visualmente no voy a poder asociar las ideas para esa interpretación visual. Y esta de acá es más complicada aún, la nominación de objetos, que nos parece tan sencillo, ¿no? Yo veo y digo, eso es una ventana, pero cuando tengo mencionada esa área para la nominación de objetos, digo, eso, rectángulo, que tiene algo transparente, que se puede ver a través de ellos, no puedo decir ventana, porque no puedo nominar al objeto. O diré, aquella cosa redonda que hay en la cocina, que se come en el desayuno, que es media rosadita, el huevo, eso, pero no logro yo decir. Entonces pierdo esa posibilidad de nominar a los objetos. El área de asociación prefrontal que se lesiona muy frecuente con los tumores, hay muchos tumores prefrontales, también con las lesiones, cuando no está bien tratado la hipertensión arterial, ya hay lesiones microscópicas por microinfartos, con esas picos que se resaltan. En esta guía se recibe mucha información para planificar los movimientos eficaces. Cuando yo decido caminar, cuando yo decido hacer un movimiento, se planifica primero en la región frontal y también en el cerebelo. Pero en la región frontal se planifican todas esas acciones, entonces resulta que no las puedo planificar, yo quiero avanzar y no pienso y no avanzo. No estoy planificando bien. Y también influye mucho en el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento es toda aquella asociación de ideas, de conductas, de asociación de esto debo hacer, esto no debo hacer. Incluso áreas de inhibición a lo que no debo hacer. Cuando se lesionan las regiones frontales, vienen estas alteraciones de conducta de personas que se vuelven más agresivas o con una actividad sexual descontrolada. Que también hay otras áreas que influyen, y vamos a verlo más adelante. Y sobre todo esto, la memoria operativa a corto plazo. O sea, si yo me lesiono en esta área de la región frontal, me voy a acordar todo lo del pasado. Pero aquello que yo quiero empezar a realizar a partir de ahora, no voy a poder relacionarlo en mi memoria de largo plazo. Tengo dificultad para la memoria de corto plazo que se pueda acumular en la memoria de largo plazo. De pronto puedo hacer algo en este momento y a los 2 o 3 minutos ya me pasa en la dirección. Estábamos allá, ya les he indicado. Y aquí esta es la otra área, serían 3 áreas, estaban en la figura, las 2 anteriores, estaban muy visibles. Esta, y nos faltaba esta que está en la base, la base del cerebro, que es toda esta área que está en rosado. Es el área de reconocimiento de las caras. ¿Por qué digo tanta área del reconocimiento de las caras? ¿Será tan importante el reconocimiento de las caras? Porque es parte de nuestra relación con el mundo.
Huarnique. Habíamos visto antes. Ahí está. Habíamos ya visto un poquito sobre el área de Huarnique y la comprensión del lenguaje. Aquí está un poquito más elaborado, ¿no? Como ven, aquí hay otras áreas más. Tenemos el área de Broca, el área auditiva, somática, primaria, áreas auditivas de interpretación y áreas visuales también de interpretación. Para que vean que cada función está interconectada en varias partes del cerebro. No es solamente un punto para poder visualizar bien o para poder escuchar y procesar aquella información. Vamos a ver juntos. Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen entre sí en la parte posterior del lóbulo temporal superior. Esta zona de confluencia entre las distintas áreas de interpretación sensitiva está especialmente desarrollada en el lado dominante del cerebro y ocupa el lugar más importante para entender el funcionamiento cerebral de lo que llamamos inteligencia. Entonces, todo aquello que nosotros vemos, hacemos, escribimos, escuchamos, va a estar más desarrollado en el área dominante. No quiere decir que la otra área, el otro hemisferio que no es dominante, no tenga la función. Sí tiene la función, pero siempre va a estar más desarrollada en un lado. Y más adelante vamos a ver qué es eso del área dominante. Entonces, después de la lección, en el área de Huarnique, una persona podría oír perfectamente bien, como les había explicado, incluso reconocer las diferentes palabras al leerlas. Pero aún así es incapaz de organizarlas en un pensamiento coherente. No puede interpretar. En este mismo sentido, también puede ser capaz de leer palabras en una página y no identificar el pensamiento que está en esas palabras. Y esta es la circunvolución angular, que aunque es pequeñita, está por detrás del área de Huarnique. Está el área de Huarnique en verde, y acá está la circunvolución angular, más pequeñita. Pero si se destruye esa región, aunque permanezca íntegra la área de Huarnique, como dice la diapositiva, la persona podrá interpretar experiencias auditivas, pero no será capaz de ver palabras e interpretar su significado. Esto se llama dislexia o ceguera para las palabras. Esto puede darse cuenta que el área de Huarnique sola no funciona. Necesita de esa pequeña área del cinturón. Y acá hay un poco del hemisferio dominante. Habíamos dicho que, bueno, no habíamos dicho, pero lo menciono y se sabe un poco por cultura general, que el hemisferio dominante de todos los diestros es el lado izquierdo, ¿no? Y de los zurdos es el lado derecho. Sin embargo, acá vamos a ver juntos la diapositiva para entender un poco esto. Las funciones interpretativas generales del área de Huarnique y la circunvolución angular suelen estar mucho más desarrolladas en un hemisferio cerebral que en el otro. Ahí donde está más desarrollado se le llama el hemisferio dominante. Y el 95% de las personas en todo el mundo va a tener su hemisferio dominante en el lado izquierdo. El 5% restante en ambos lados. En ambos lados está igual de desarrollado. Y de este 5%, una muy pequeña parte está desarrollado el lado derecho. Entonces, lo más frecuente es que se desarrolle el izquierdo o se desarrolle el otro. Lo infrecuente es que se desarrolle más el lado derecho. Lo que antes no se creía así, se pensaba que todos los sordos tenían desarrollado el lado derecho. Ya se ve que no. Es más, se ha visto en algunos estudios que todavía no están muy concluyentes que los zurdos no son netamente zurdos, que podrían haber sido ambidestros, pero por una cuestión de facilitación que se viene de
generación en generación deciden solamente experimentar con el lado. Asimismo, las áreas motoras encargadas de controlar las manos son dominantes en el lado izquierdo del cerebro, aproximadamente 9 de cada 10 personas. Para la función de la mano solamente es un área que decir. Entonces, el hecho de ser zurdo o diestro no nos va a dar la dominancia. Es un dato más. Un dato que casualmente es que todos los zurdos o los diestros, que son más del 95%, llegan a tener el hemisferio izquierdo dominante. Pero el hecho que los zurdos, ese 5%, no lo tengan en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, entonces nos hace entender que no es mandatorio el tema de con qué mano escribo para determinar el hemisferio dominante. Y aquí están las áreas que tienen que ver con la recepción y con la emisión del lenguaje. Una cosa es lo que yo recibo, tanto hablado, tanto leído, y otra cosa es lo que yo puedo decir o lo que yo puedo escribir. Entonces tenemos una faceta sensitiva de recepción del mensaje a través del sonido o a través de la visión, a través de las palabras, en la que participan obviamente los oídos, los ojos, y que abarca la vocalización y su control, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Algunas personas consiguen entender el lenguaje hablado o escrito, pero son incapaces de expresar el pensamiento que ellos encierran, como habíamos visto en la lección de Wernicke. Y eso se llama afasia de Wernicke. Si la lesión es amplia y se extiende hacia atrás, hacia la circunvolución angular, ya habíamos dicho que los dos están interrelacionados, ya tenemos finalmente una afasia global. No se puede ni siquiera leer, ni entender, ni ver. Hay muchos pacientes con esta afasia que uno les habla y ellos quieren contestar y no encuentran la forma de contestar, no entienden lo que están diciendo. Y mientras va avanzando su enfermedad, termina generalmente en afasia global. ¿Sí? Nos comprenden, pero no pueden expresarlo, o sea, decirlo. Eso no es una lesión en el área de Broca. Claro, claro. Wernicke y Broca está ahí al costadito. Entiendo que Wernicke es comprensión. Comprensión. No comprendo. Sí pueden hablar, pero no comprenden. Así es. Ahí está tu área del Broca. Y acá está tu Wernicke. Entonces acá es comprensión y acá es para emitir las palabras. Cuando se dañan ambas, llegas a una fase global. Y el que estaba detrás de Wernicke era la Círculo. El círculo. El símbolo, el área singular. Ese era de interpretar palabras, solo palabras. Tiene una relación estrecha con el área de Wernicke. Por eso cuando se daña eso, aunque el área de Wernicke no esté dañada, también hay una falta de comprensión. Sí, no pueden interpretar lo que se escucha, pero pueden expresarse ellos de una manera coherente. Si hay una lesión. Cuando hay una lesión en el área de Broca, podría ser. En el área de Wernicke generalmente puedes leer, puedes escuchar, puedes repetir lo que la otra persona dice, pero no puedes procesar el mensaje. Ese es bueno. Y en En el la Broca no puedes decirlo, no puedes responder. Ya, la persona entiende lo que le está diciendo, pero no puede expresar la respuesta. El cuerpo calloso. Entonces hemos dicho que tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no? Ambos hemisferios, uno más dominante, está más desarrollado en estas áreas. Sin embargo, ambos se comunican a través del cuerpo calloso, que es todo esto, y la comisura blanca, porque hay una partecita de la región frontal que no se logra comunicar a través del cuerpo calloso, sino a través de la comisura blanca. Y con este cuerpo calloso se logra enviar todas las señales y toda la información de un hemisferio a otro. Por eso les decía, no es que solo un hemisferio trabaja, trabajan los dos, pero definitivamente
dominante, que domina es el que procesa más rápido y le envía la comunicación al otro hemisferio cerebral. Pensamiento, conciencia y memoria. Entonces, el pensamiento, como les había dicho ya anteriormente, es el procesamiento de toda la información a través del tiempo que nos genera una conciencia del entorno donde vivimos, de nuestra historia, de nuestras experiencias. Pero todo eso no solamente se da en la conciencia, en todo, está interrelacionado con el mental, con el sistema límbico, la formación reticular de toda la vía piramidal. Todo está en continuo ir y venir, continua retroalimentación positiva y negativa en todo el sistema. Entonces la conciencia tal vez se puede escribir como dice la diapositiva, por el flujo continuo de conocimiento que tenemos. El conocimiento se da por cosas que aprendemos, por experiencias que tenemos y por la memoria que va almacenando. Ahora, estos recuerdos que evocan la memoria y que se dan a través de la sinapsis y a través de las formas repetitivas o qué tanto impacto ha tenido una experiencia para que se almacene en nuestra memoria de largo plazo, es posible activarlas y reproducirlas a través de los recuerdos. Los recuerdos están tan ligados con las emociones sensoriales que, por ejemplo, el hecho simplemente de probar una comida que no comíamos hace mucho tiempo tal vez nos pueda recordar la infancia o algún postre especial que se podría comprar en el colegio, nos hace recordar las aventuras del colegio, en fin, digamos. Eso estaría relacionado con el tálamo. Así, porque como ustedes ven, toda esa memoria que se procesa en la corteza, luego va por todo el sistema, pero como bien dice el doctor, sí, el proceso de memoria a largo plazo, aquella memoria que guardamos, por la importancia que pudiera tener tanto emocional como de protección o de experiencia para el futuro, es a través del tálamo. Y tenemos aquí la clasificación de la memoria, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Y de qué depende? De lo que les acabo de mencionar, de la repetición. El objetivo de ustedes, futuros médicos, es que todo lo que estudian quede almacenado de alguna forma para la memoria de largo plazo. Y si lo van a ver, porque así como están llevando sus primeros cursos, luego van a llevar seguramente fisiopatología, luego van a llevar infectología, pediatría, ginecología, y en todos van a ir volviendo a repetir muchos de estos conceptos. De tal forma que cuando ya lleguen a ser médicos y empiecen a hacer la asociación de ideas ante un caso clínico, todas estas cosas no se sabe cómo empiezan a brotar y empiezan ustedes a poder tener una unión de todos los conocimientos que han tenido en todos estos años. Por eso es importante para un estudiante de medicina no estudiar a última hora solo para el examen, sino ir almacenando estos conocimientos que a la larga o la corta vamos a necesitar en nuestra práctica diaria, independiente de la especialidad en la que nos desempeñemos. En medicina al final todo tiene alguna conexión. Ahora vamos a ver el sistema límbico. Todos los sistemas es el menos entendido aún. La corteza hemos tratado de ver un poco, lo poco que se sabe hasta ahora, el sistema límbico, sabemos por las respuestas, tanto de activación positiva, negativa, y tiene mucho que ver con el comportamiento emocional, los impulsos, las motivaciones. Y acá lo que más nos interesa para la sobrevivencia del cuerpo humano son estas: la regulación de la temperatura, la polaridad y los impulsos para comer y beber. Todo esto está dominado por el sistema límbico para la preservación de la especie. Estos sistemas actúan de tal
formas que protegen al ser humano de lo líquido. Pronto, por algún motivo, yo dejo de tomar líquidos, podría parecer una cosa banal no tomar líquidos, si estoy comiendo, si estoy comiendo una fruta, ahí hay algo de líquido, pero la osmolaridad sube, inmediatamente actúa el sistema límbico y va el deseo de beber la sed. Y también manda señales al sistema renal, que ya lo van a ver endocrino, para a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona tratar de disminuir la cantidad de orina expulsada y así ahorrar la poca agua que uno. Todo esto es a través del sistema límbico. Lo mismo la temperatura. Normalmente cuando un paciente tiene fiebre por una lisis de bacterias o de virus, lo primero que tiene el ser humano son los escalofríos y una sensación de baja de temperatura, no de temperatura alta, primero es de baja. Y luego ya recién reconoce la alta temperatura y empiezan todos los mecanismos de sudoración para tratar de enfriar la piel. Como dice acá, el sistema límbico es un complejo interconectado de elementos basales situados alrededor de varias estructuras que van a rodear el elemento más importante, que es el hipotálamo. Alrededor del hipotálamo, todos estos núcleos y estas áreas, incluyendo la circunvolución parahipocámpica, son importantes para que funcione todo este sistema. Y el hipotálamo, siendo tan pequeñito, es donde se encuentran los receptores que controlan finalmente todo esto a través de sus feedback negativos y positivos hacia otras áreas del cuerpo. Para que ustedes lo vean un poco más ampliado en los libros. Y acá tenemos, para que vean el hipotálamo, cómo va con todas sus conexiones hacia todos lados, ¿no? Pero estas tres son las más importantes: hacia el tronco encefálico, hacia el diencéfalo y el telencéfalo y hacia el infundíbulo hipotalámico. Y todas estas tienen sus propias acciones. Como pueden ver, aquí en esta segunda sobre todo están los núcleos anteriores del tálamo y la corteza cerebral, que si se acuerdan tenía mucho que ver con la vía piramidal y extrapiramidal para el movimiento y la postura del cuerpo. Y hacia el infundíbulo están las funciones secretoras de todas estas, la neurohipófisis y adenohipófisis, que ya lo van a ver en el próximo capítulo de fisiología endocrina, que tiene que ver con las hormonas para la maduración sexual, para la producción de las gonadotrofinas, para el sistema de riñón, para el sistema de páncreas, la regulación de la glucosa, tiroides, todas las hormonas tiroideas. Y aquí están algunas de las funciones del hipotálamo, algunas ya las había mencionado, pero vamos a leerlas todas. Contribuye a la regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca gracias a los vasoreceptores que mandan sus señales al hipotálamo. Regula la sed y la conversión del agua a través del volumen urinario, que ya les expliqué. Controla el apetito y el gasto de energía en las zonas laterales del área vinculada al hambre y en la zona ventromedial del centro de la saciedad. Esto es importante porque todos los desequilibrios que tienen que ver con alteraciones en la saciedad es lo que nos da y está muy estrechamente relacionado con el estrés. Nos da esta sensación de querer comer y comer, no por hambre, sino porque el centro de la saciedad no se está estimulando. La saciedad no se está estimulando. Entonces, si bien ya no tengo hambre, pero tampoco estoy satisfecho. Entonces, sí. Básicamente, lo único que se hace son terapias conductuales para tratar de hacer notar al paciente que el
está por parte de él. Así no tenga saciedad, tiene que dejar de comer porque si no daña su salud. La regulación de la temperatura, aumentando y inhibiendo las neuronas sensibles a la temperatura, control endocrino, que ya les había mencionado algunos, y la sed, el hambre y algunos impulsos emocionales, sobre todo aquellos impulsos que tienen que ver con el sexo. Y aquí están 4 funciones conductuales de las más relevantes. Eleva el nivel general de actividad del individuo, ocasiones de lugar, da lugar a situaciones de cólera y manifiesta el lucha. ¿Qué pasa con el bebé? Está recién nacido, llora, el tema de la mamá de cuando está con una depresión postparto. Llora. Algunas veces ya tiene, otras veces no la tiene, empieza a desarrollar el tema de frustración. Y esa frustración se transforma en cólera y lucha. Porque cualquiera dirá, no es un bebito, no se da cuenta, no pasa nada, no se pasa. Ya desde ahí se está formando el carácter. Y luego cuando esta persona ya empieza a crecer, es un niño rebelde, es un niño que pelea, no sabemos qué pasa. ¿Qué pasó? Que no estamos controlando las actividades emocionales que tienen que ver con el hipotálamo, pero que tienen que ver también con la satisfacción de las necesidades básicas. La estimulación del núcleo ventromedial y de las zonas que lo rodean, habíamos visto antes el gráfico del hipotálamo por todos los núcleos alrededor, que van a tener que ver con la sensación de saciedad y disminución del consumo de alimentos. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho apetito y vamos, comemos algo rico y ya nos sentimos felices, ¿no? Un momento, saciados. Nos da una tranquilidad, una paz, y luego nos da un sueño terrible, que justo son a estas horas, yo trato de hacer lo posible por estimular que no se duerman. Esto nos da, como dice ahí, tranquilidad. Y eso también es parte de la formación conductual. Si ese niño que les acabo de explicar está siempre atendido, el menor llanto que está generando su leche, que le cambia el paquete de estar pasando, casi no permiten que llore, es un niño tranquilo. Y luego las otras personas dicen, ay, qué lindo tu niño, duerme bien, te deja dormir. Es un niño que ya está tranquilo, que tiene todas sus necesidades cubiertas. Entonces su conducta es esa conducta de mansedumbre, de tranquilidad. La estimulación de una zona fina de los núcleos periventriculares en una situación adyacente al tercer ventrículo normalmente desemboca en temor y reacción frente al castigo. También esto es aprendido en la infancia y es reflejado en los animales como el reflejo de Pavlov. Las experiencias de vida hacen que se desarrollen estas reacciones frente al castigo. Por ejemplo, ustedes, estudiantes, tienen ese reflejo, tratan de estudiar, para tener una nota probatoria, no vaya a ser que los papás se enojen y ya no quieran pagar en la matrícula. Ese temor, que tiene que ver con el premio de la recompensa, está en esa parte del hipotálamo. El impulso sexual, que también están en diferentes partes del hipotálamo, cuando hay una lesión ahí, viene la desinhibición en toda su acuarela de acciones, ¿no? Que puede ser desde simplemente la persona que está con diferentes parejas, hasta la persona que es totalmente desinhibida, que no le importa lo que piensa el de costado del otro lado, hasta la persona independiente que no tiene nada que ver con las opciones sexuales ni nada, no. Estoy hablando de una lesión en el hipotálamo. Una persona que está con su conducta normal y de pronto ya no interesa si está con un hombre, con una mujer, si está incluso con un niño, si está con un animal, no le interesa. Y no tiene la saciedad tampoco en esa área sexual. Todos estos desórdenes graves y groseros pueden deberse a un daño o a un tumor en el hipotálamo. Y ya hemos hablado un poquito de lo que
y el castigo, y tiene que ver con todas estas zonas alrededor del hipotálamo, como dice acá, los principales centros de recompensa están situados a lo largo del trayecto del fascículo prosencefálico medial, sobre todo en los núcleos ventromedial y lateral del hipotálamo. Esto se desarrolla, si hemos tenido muchas experiencias con el tema de la recompensa, pero si hemos tenido muchas experiencias con el castigo, con cosas negativas, entonces vamos a desarrollar más esa sustancia gris central del mesencéfalo que rodea el acueducto de Silvio y asciende por la zona periventricular del hipotálamo y el hipotálamo. La ira, que ya es producto de tener mucha frustración en la vida, está ligada a estos centros del castigo. Mientras la mansedumbre o la tranquilidad o aquellas personas que son muy resilientes están muy ligados a los centros de recompensa. No confundamos esto con los tipos de personalidad. No sé si habrán llevado el curso de psicología, ahí se ven las personalidades, el apático, bueno, hay 4 personalidades, ¿no? El que es muy activo, el que es muy pasivo, el flemático, ahí lo aprenderán ustedes. No tiene nada que ver. Esto solamente estamos hablando de recompensa y de castigo, y que una persona sea un poco más tranquila, un poco más como les dije, resiliente de poder resolver las cosas, y aquel que es favorito, rápidamente se enoja, rápidamente reclama, rápidamente muy emotivo y eso, porque no tiene mucha tolerancia a la espera de la recompensa, porque en su vida de pronto no ha habido mucha recompensa, ha habido más castigo y no quiere otro castigo, entonces reacciona violentamente con ira para evitar ese supuesto castigo. El hipocampo es chiquito, acá, celeste, sin embargo tiene una gran importancia, vamos a ver juntos. El hipocampo posee numerosas conexiones con muchas porciones de la corteza cerebral, todas las cortezas cerebrales, así como estructuras basales del sistema límbico. O sea, no solamente se interconecta con la corteza cerebral, sino también con el sistema límbico. Y la estimulación de cualquier región de ahí del hipocampo puede dar lugar a cualquiera de los patrones de comportamiento. Placer, ir, pasividad, impulso sexual excesivo. Ese hipocampo lesionado en cualquiera de esos puntos le puede dar eso. Los pacientes que han sufrido una extirpación quirúrgica, antes había mucho de esta cirugía para tratamiento de epilepsia, para el tratamiento, justo acá dice, para el tratamiento de epilepsia, son capaces de recuperar satisfactoriamente la mayoría de los recuerdos aprendidos con antelación, pero no pueden procesar la información nueva. Eso se llama amnesia anterior, que es la amnesia de lo que yo quisiera recordar, que estoy aprendiendo en este momento y no lo puedo almacenar cuando hay una lesión en el hipocampo. Sin embargo, tenemos algunos medicamentos que pueden también actuar en esta amnesia anterógrada y se usa precisamente para evitar los momentos de estrés. Y ahí tenemos el midazolam, el diazepam, etc. que sirven para tratar a esos pacientes que están sumamente estresados o con problemas mucho más graves que requieren este tratamiento, con problemas agudos como el simple hecho de ingresar a sala de operaciones, se
venosa o vía, si quieres, el líquido cefalorraquídeo y la que a través de la circulación va a ir a la circulación. O sea, sí actúa todos los receptores. Y se trata no necesariamente de actuar aquí, puede actuar en las vías de conexión para formar ese recuerdo y esa memoria. Recuerden que lo aprendido no se llega a almacenar en la memoria de largo plazo si no ha sido repetido varias veces, de tal forma que se activen todos estos centros de memoria a largo plazo. Por más que nosotros lo aprendamos y lo repitamos, si no lo hemos repetido varias veces o lo hemos vuelto a repasar para recordarlo y impregnarlo en nuestra memoria de largo plazo, a las 2 horas nos vamos a olvidar. De hecho, los pacientes borderline limítrofes en cuanto a su coeficiente intelectual tienen mucho problema en poder almacenar en memoria de largo plazo. Muchos de ellos aprenden, pero a las 6 horas se olvidan. Y es un gran problema social. Estos pacientes solamente pueden desempeñarse en cosas manuales repetitivas, cosas de procesar información para después, muy difícilmente pueden aprender. Y bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo se almacenan permanentemente, ya les he mencionado, de la repetición constante, aquí está la repetición constante, y la consolidación a largo plazo. Conforme pasan los años, y por eso puse esta imagen para no olvidar, conforme pasan los años, estas habilidades se van perdiendo, se va desgastando igual que la piel que se arruga. Y las posibilidades de almacenar nuevos recuerdos se va perdiendo. Tanto es así que el anciano empieza, como no tiene esos recientes recuerdos, en momentos de pausa, ya no hace nada porque ya ni siquiera trabaja, empieza a evocar los recuerdos desde la infancia. Aquello que tenía ya almacenado empieza a aflorar para dar paso a esos recuerdos ya que no puede procesar los nuevos. Y tenemos el abuelito que empieza a decir cuando yo era niño, cuando yo estuve acá, cuando mi papá, cuando mi mamá, mi tío tal, ¿no? Empieza a recordar su vida pasada que muchas veces ya los nietos ni saben de qué les está hablando, ¿no? O repiten la misma historia una y otra vez, que tiene que ver mucho con los recuerdos que más les viene a la mente. La actividad cerebral múltiple, un solo estímulo puede activar varias zonas del cerebro y al mismo tiempo que va activando esas zonas del cerebro, algunas zonas del cerebro se desactivan también. Por eso es que les decía que siempre hay un feedback positivo y negativo y no se termina de entender bien el cerebro porque tantas zonas de él se pueden activar ante un recuerdo, ante una actividad física, en fin. Lo que sí se tiene claro es que hay conexiones de ambos hemisferios y que hay áreas especializadas en ciertas actividades, como ya hemos ido viendo. ¿Qué hora es? ¿Descansamos 10 minutos? El sueño. Habíamos hablado al comienzo de la clase que hay ondas de sueño. Tenemos dos tipos de sueño. Sueño REM y sueño no REM. Como deben ustedes saber, ya creo que lo hemos visto por ahí en alguna parte, el sueño REM es de rápidos movimientos de los ojos, ¿no? Rapid eye movements. Y el no REM es porque no hay eso. En uno hay movimiento rápido de los ojos, en otro no hay. Aquí probablemente estén en un sueño no REM, están totalmente flácidos, totalmente dormidos, probablemente un sueño muy profundo. Está con alcohol. Y acá pueden ver a un niño que no sé si logran ver bien, está sonriendo. Un niño que duerme, sonríe, mueve los labios, ver a un niño que está dormido sonriendo. Esa sonrisa y ese movimiento generalmente se llama sueño REM. Como bien dice acá, el sueño no REM es de
están en el sueño REM. Y este concepto es importante. El sueño es aquella pérdida de conexión, ese estado de inconsciencia, pero que se puede revertir ante un estímulo. ¿Qué clase de estímulo? Puede ser verbal, que tú, oye, despierta, o puede ser de movimiento, sacudo, se despierta, o puede ser que lo pellizco por ahí y se despierta, es un estímulo doloroso. El asunto es que se despierta. En cambio, en un coma no se va a dar. Probablemente haga una rigidez de celebración o de corticación, pero no se va a declarar, ¿no? Esa es la diferencia entre sueño y coma. Allí están las 4 fases con sus diferentes ondas. En la vigilia tenemos las ondas beta y las alfa, ¿no es cierto? Las alfas son cuando estamos despiertos pero en reposo, no dormidos, en reposo. Ojos cerrados generalmente, ahí están las ondas alfa. En el sueño REM, como les acabo de mencionar, están las ondas beta, igual que en vigilia. Y en el sueño no REM, que tiene estas 4 fases, tiene diferentes ondas. En la fase 1 puede tener esas ondas de baja tensión y espiga, van a ver espiga. En la fase 2 y 3 ya tienen estas ondas teta de 50 microvoltios. Y en la fase 4 está esta característica, las ondas delta. Importante señalar que las ondas delta por ningún motivo pueden presentarse, bueno, un motivo normal fisiológico, puede presentarse en una persona despierta. Si nosotros encontramos este tipo de ondas en una zona despierta, probablemente estas ondas me estén diciendo que hay un problema, un tumor en alguna zona del cerebro. Dígame. ¿Por qué en el caso de, bueno, o sea, el sueño REM, muchas veces nuestra percepción es de parálisis del sueño? ¿Por qué no podemos reaccionar si es que si estamos recibiendo estímulos en la ¿Qué fase me dijo? Eso creo que es en el REM, ¿no? Cuando La parálisis de sueño generalmente se da en el no REM. Sí. Y ahora vamos a explicar. En el sueño REM tenemos un poco de flacidez, pero solo un poco de flacidez. Pero sí tenemos movimiento, tenemos actividad polinérgica. Se mueven nuestros ojos, se pueden mover hasta nuestros brazos, nuestras piernas. En el sueño no REM está nuestro cuerpo más laxo, más caído. Ahí es donde se puede dar la parálisis del sueño. Aunque se conozca el sueño REM como sueño de los sueños, que ahí soñamos, en el no REM también soñamos. Y ahí es donde se ve precisamente la parálisis del sueño. Porque generalmente lo que soñamos son pesadillas, la mayoría de ellas. Y no podemos movernos por esa latitud más marcada que hay en el sueño no REM en comparación con el sueño REM. Sin embargo, ¿por qué el ser humano le llama el sueño de los sueños al sueño REM? Porque los sueños que se dan en el no REM no se recuerdan, porque no hay la conexión necesaria para guardar en la memoria. Entonces uno tiene esa sensación, yo me soñé, pero no me acuerdo qué me soñé. Diga otra. Porque alguien nos despierta. Y generalmente la mayoría de los despertares nuestros, cuando nos despertamos en la mañana, es en el sueño no REM. Entonces alguien nos despierta y en ese momento, me despertaste porque justo se cansa, justo como el sueño es desagradable, que es casi pesadilla, que queríamos movernos y no podíamos movernos en nuestro sueño. Nos despiertan y me despertaste. Y porque cuando la persona despierta, digamos, ya fuera de ese momento, pero sabe que algo desagradable le pasa mientras duerme, y le hacen el estudio del sueño de las 24 horas, ahí en el estudio encefalográfico se dan cuenta que presenta estas parálisis del sueño, que son tan negativas, ¿no? Y generalmente las parálisis del sueño casi no las detecta el mismo paciente, sino su pareja.
pareja se da cuenta que algo va a pasar cada vez que se duerme. Y por eso vamos. Doctora, el sueño no REM se podría decir que es como, o sea, ahí recién podemos decir con las ondas delta, que una persona recién está descansando, o sea, como un sueño más profundo. Sí, el sueño más reparador suele ser en el sueño no REM. Allí es donde realmente se descansa. De hecho, cuando hemos estado muchas horas en vigilia, ustedes que están estudiando ahora tanto, y se van a dormir porque ya tienen que dormir, se duermen rápidamente y de frente ingresan al sueño no REM. Totalmente cansados. Porque esa es la parte del sueño más reparador. Y además, porque el sueño no REM es solamente una fracción del sueño. Ahora vamos a ver en esta definición. Una consulta, en caso de, por ejemplo, tener migraña y irse a dormir, usualmente cuando duermes es algo. Incluso si tomas ningún medicamento se va el dolor y a veces hay veces que se queda. ¿Por qué pasa eso? Depende de la intensidad del dolor. Hay dolores que son tan intensos que no te van a dejar conciliar el sueño, por muy cansado que estés. Vas a dormir, te vas a levantar, vas a dormir, te vas a levantar. Y hay otros dolores que sí son medianos, que uno se duerme. Y como son migrañosos y el estado cerebral baja su metabolismo, ayuda a que disminuyan y desaparezcan. Entonces, como les había dicho, el sueño REM, los movimientos rápidos de los ojos, solamente es 25% del sueño total en los jóvenes. Es muy diferente que en los niños, en los jóvenes. Y se repite cada 90 minutos. Duran 5 o 3 minutos. Poquito, ¿no? Pareciera que uno se sueña toda la noche. Me he soñado toda la noche, dice algunas personas, ¿no? Que parece que toda la noche hubieran estado soñando y soñando y soñando. Cuando la cantidad de tiempo de este sueño es apenas de 5 a 30 minutos. Y aquí está, se asocia con los movimientos los activos de los músculos del cuerpo. Es más difícil despertar a estas personas durante este sueño REM. Generalmente hay que sacudirlas un poco más. Pareciera que debería ser lo contrario, pero es también por la flacidez de los músculos. El tono muscular se encuentra muy deprimido, las frecuencias cardíacas y respiratorias son irregulares, pero todavía no están disminuidas, como en el caso ahora que vamos a ver el sueño no REM. La inhibición de los músculos periféricos produce movimientos musculares irregulares que producen este rápido movimiento de los ojos. El encéfalo está muy activo, el metabolismo encefálico generalmente se incrementa. Es por eso que en este sueño no se descansa mucho. Hasta un 20%. El electroencefalograma se muestra un patrón de ondas similares a la de la vigilia, ya hemos visto las ondas beta. Y este tipo de sueño se denomina también paradójico, ya que resulta una paradoja que la persona siga dormida a pesar de que se siga moviendo. Mueve su brazo, mueve las piernas, y ahí están las ondas que ya hemos visto, si queda más rápidamente. Y este es el sueño no REM. Después de muchas horas de vigilia, como acabamos de decir, nos vamos de frente a ese sueño. Que son de ondas lentas. Este sueño es muy reparador y va asociado a la disminución de esas tres cosas. Presión arterial, frecuencia respiratoria y metabolismo basal. Y eso es parte de la higiene cerebral. Deja de actuar todo, entonces el cerebro puede descansar y poder repotenciarse cuando la persona se dé, ¿no? Y acá, como les decía, se llama el sueño sin sueños, aunque en el transcurso puede haber sueños y hasta pesadillas. Y de ondas lentas, como habíamos visto, y no suelen recordarse, como les decía, porque no hay la consolidación de los sueños en la memoria. En cambio, los que están en el sueño REM, sí nos acordamos a veces de demasiado grupo de detalles. Esta parte me interesa mucho, sobre todo por esta gráfica. Luego nos vamos a ver. Acá ven
despierto el paciente, tanto los receptores aminérgicos como colinérgicos, y cuando está dormido y cuando está en un sueño, este es el no REM, este es el REM. En el REM incluso va a disminución cada vez más los aminérgicos. Pero miren qué pasa con los colinérgicos. En el sueño de rápidos movimientos está tan igual como cuando está despierto. Entonces, gracias a estos receptores colinérgicos, el paciente puede hacer todos estos movimientos mientras duerme. Y lo demás es un poquito para acentuar todo lo que ya hemos mencionado. Acá, esta parte es muy importante, que en el tromboencéfalo hay grandes receptores de acetilcolina que tienen mucho que ver en la relación con el sueño REM y no REM. Y esto es gracias a esta acción de estos fármacos, se pudo ver la relación de la acetilcolina con el sueño REM. Las ondas cerebrales, ya lo habíamos visto, los patrones diferentes, alfa y beta cuando están despiertos, teta y delta cuando están dormidos. Las delta jamás debe haber en una persona despierta, lo vuelvo a repetir. Y todo esto son las ondas cerebrales. Aquí hay una figura bonita. Aquí estamos con nuestras ondas beta. Ya. Acá, estas son las ondas. Acá es cuando cierra los ojos, empiezan a ver las ondas alfa, pero debería ser al revés. Debería ser al revés. Porque las ondas alfa son más pequeñitas que las ondas beta. Doctora, las ondas beta eran las irregulares y las alfa eran más regulares. Sí, eran cuando podías, o sea, estaban con los ojos cerrados, eran como despierto, pero Las alfa. Ajá, esas las alfa. Esas de ahí. Sí. Es que estas son acá dice apertura de ojos, eso es lo que me descuadra. Esas deberían ser las ondas beta entonces, porque es la vigilia. Así es, pero lo que me descuadra es esto. Me daba la impresión de que esto era el cierre, ¿no? Lo dejamos así mejor, no nos confundimos. Entonces nos quedamos con la parte teórica. Las ondas alfa son ondas rítmicas con una frecuencia entre 8 y 13 ciclos, y estas ondas alfa desaparecen en el sueño, ¿no? Las ondas alfa no van a estar en el sueño definitivamente. Si las ondas alfa están en el sueño, que también hay algún problema. Las que están en el sueño son las ondas beta. Esas son las que están en el sueño REM. Y acá están las ondas cerebrales, las teta y las delta, con algunas características que ya lo revisarán, que pueden compartir esto. Y acá está el mecanismo del sueño. Se les voy a pasar, hoy día mismo les paso, ¿no? A ver, los mecanismos del sueño tienen que ver con los núcleos del radio. Esto ha sido gracias a los males de investigación. Descubrir que el núcleo del radio que está en la protuberancia del bulbo raquídeo tiene mucho que ver con el mecanismo del sueño. Porque cuando se estimulan estas áreas, comienza a desencadenarse todo este círculo del sueño. También se descubrió que la serotonina estaba muy relacionada con la producción de sueño. Y esto gracias a que los fármacos que bloqueaban la acción de la serotonina encontrábamos individuos que se mantenían despiertos por mucho tiempo con todas las repercusiones que eso podría tener, ¿no? Y acá están los núcleos de RAF que están relacionados con la serotonina, que están en este grupo, se ve muy bien, y cómo su relación va del tálamo hacia la corteza, ¿no? Esa es la dirección de acción de la serotonina.
pasa ahí en el núcleo del tracto solitario? Ahí hay una estimulación que va desde el núcleo solitario, que está en el bulbo, a la protuberancia y que penetran a través del vago y el hueso raíz. ¿Y qué es lo que va a hacer estas acciones? Van a promover mediante la estimulación de estas regiones del cerebro, del diencéfalo, sobre todo del hipotálamo y del supraquiasmático, que está ahí por donde pasan el quiasma óptico, y se va de una presión difusa a todo el hipotálamo. Nosotros vamos a tener un mecanismo por el cual, para mantenernos despiertos, va a ir retroalimentándose. Entonces vamos a ver creo que la siguiente diapositiva. Desde aquí, desde el tracto solitario, desde el nervio neumogástrico y desde este núcleo del fascículo solitario, que lo ven en la gráfica ahí es chiquitito, desde ahí hacia la corteza cerebral, activando, y activa otra vez al núcleo solitario y otra vez activa el encéfalo, y ese mecanismo cíclico hace que nos quedamos despiertos y en alerta y en vigilia. Pero como todo ciclo, se cansa. Y cuando se cansa y se pierde ese equilibrio, viene el sueño. Y aquí está. Cuando los centros de sueño no están activos, los núcleos ventriculares activadores del mesencéfalo, la parte superior de la protuberancia se encuentran activos. Estos, a su vez, excitan la corteza cerebral y el sistema nervioso periférico, los cuales van a devolver más señales de retroalimentación positiva para estimularlos aún, ¿no? Entonces, vigilia, constante estimulación entre estos seres. Y cuando ya ellos se cansan, después de muchas horas, fatiga, el ciclo de retroalimentación positiva decae y empieza todo el ciclo del sueño. Empieza a darnos sueño, empezamos a bostezar, queremos echar y no dormir. ¿Cuál es la importancia del sueño? ¿Qué pasaría si no dormiría? Y eso ustedes tienen que tenerlo antes de medicina muy bien claro. Cuando uno no duerme, tiene muchas horas despierto, sus reacciones y el funcionamiento de su cuerpo se altera. Tienen claramente deteriorado el rendimiento cognitivo y físico. Entonces, ¿qué pasa? Me pasé 2 días sin dormir estudiando para el examen, llega el examen y todo lo que yo estudié se fue al agua. Yo lo sabía, si lo sabías, pero en ese momento tu comprensión lectora está reducida, tu capacidad de análisis y de enlazar, tu respuesta con lo que has estudiado también está disminuido y te equivocas. Entonces, importante, antes de sus exámenes, aunque sea duerman unas 4 horas, aunque sea unas 4, deberían dormir siquiera 6, pero que sean 4. No se les ocurra venir sin haber dormido nada, porque no van a dar, por mucho que hayan estudiado, no van a dar un buen examen. Entonces, como dice ahí, hay alteración de los procesos mentales, comportamientos anormales, torpeza de pensamiento, se vuelven irritables, incluso rasgos psicóticos. Los rasgos psicóticos ya se dan por una deprivación, una deprivación de ya demasiadas horas de sueño. Hay personas que 3, 4 días no logran dormir. Ya no porque tengan que estudiar, no logran dormir porque tienen una alteración del sueño. Esas personas, después de 4 días, 5 días de no dormir, ya empiezan a tener estos rasgos psicóticos. Y en los niños, recién nacidos, como dice acá la figura, necesita dormir 17 horas. Un niño de 6 a 15 años, 9 horas. Nosotros 8 horas. Bueno, ustedes 8 horas, yo ya 7 horas. Realmente una persona de 70, 80 años ya 5 horas. Y cada vez necesita dormir menos. ¿Por qué necesita el bebé dormir más?
porque el sueño está relacionado con su crecimiento y con su formación o maduración del sistema nervioso. Necesita consumir mucha energía para realizar esa tarea. Por eso duerme más tiempo, para poder tener energía para todo ese proceso de crecimiento. Entonces, por eso, para eso puse esa figura, ¿no? Madurez nerviosa, facilitación del aprendizaje, cognición, eliminación de los productos metabólicos. Esa es la higiene del cerebro. ¿Ya? Hay productos metabólicos que se acumulan porque nuestro cerebro está limpio, uno está atento, está cuidando si se tropieza, si camina bien, todo el tiempo está actuando. Mientras estemos despiertos, está actuando todo el tiempo. Hasta cuando cerremos los ojos para un poquito de lado. Entonces necesita eliminar esos productos metabólicos. La conservación de energía metabólica, que sería si estuviéramos todo el tiempo con nuestro corazón, nuestra presión y todo así al máximo. También necesita descansar el metabolismo y la función cardíaca y la respiración. Entonces podríamos proponer que el valor principal del sueño consiste en restablecer los equilibrios naturales entre los centros neuronales.